Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí hoy, listos para embarcarnos en una historia que les aseguro, los dejará pensando. Si son nuevos por estos lares, pues déjenme darles la más cálida bienvenida. Aquí exploramos historias de la vida real, anécdotas que nos hacen reflexionar, y hoy, en particular, nos sumergiremos en un relato que habla de resiliencia, de superación, y de cómo un momento puede cambiarlo todo. Así es, hoy vamos a hablar sobre un accidente impactante y las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que dejó grabadas para siempre en la vida de una persona. Es una historia que, aunque dura, nos ofrece valiosas lecciones. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo y quieren seguir siendo parte de esta comunidad, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. De esta forma, podrán acompañarme en cada una de mis aventuras narrativas. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Esta no es una historia de ficción, es la historia real de una persona que, como muchos de nosotros, llevaba una vida tranquila, con sus altibajos, claro, pero una vida que seguía su curso. Digamos que vamos a llamar a esta persona Ana. Ana era una joven llena de vida, con sueños, aspiraciones y un espíritu aventurero que la llevaba a explorar el mundo cada vez que tenía oportunidad. Era deportista, amaba la naturaleza y tenía un círculo de amigos muy cercano. Trabajaba en lo que le gustaba y en general, sentía que todo iba viento en popa. Pero como la vida tiene sus propios planes, un día todo cambió de manera drástica. Ese día, Ana decidió salir a montar en bicicleta, una de sus grandes pasiones. Era un día soleado, la brisa acariciaba su rostro y se sentía libre, conectada con la naturaleza. Había elegido una ruta que conocía bien, una carretera secundaria tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Pero la tranquilidad duraría poco. Mientras pedaleaba con energía, un camión que venía en dirección contraria invadió su carril sin previo aviso. Todo sucedió en cuestión de segundos. Ana no tuvo tiempo de reaccionar, ni de frenar, ni de hacer nada. El impacto fue brutal. Su cuerpo salió despedido y cayó al asfalto con fuerza. El dolor era insoportable, una sensación punzante que se extendía por todo su cuerpo. La bicicleta quedó destrozada, un amasijo de metal retorcido. El conductor del camión, atónito por lo que acababa de suceder, detuvo su vehículo y corrió a auxiliar a Ana. Los minutos posteriores se convirtieron en una pesadilla. Ana yacía en el suelo, inconsciente, rodeada de personas que se acercaban para ayudar. La sirena de la ambulancia resonó en el aire, un sonido que marcó el inicio de una larga y dolorosa recuperación. Fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. El diagnóstico inicial fue desalentador: múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo, traumatismo cráneoencefálico y otras lesiones internas. Ana entró en coma, una situación que mantenía a su familia y amigos en un estado de constante angustia y preocupación. La incertidumbre era abrumadora. No sabían si Ana volvería a despertar, ni si lo haría con las mismas facultades. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida parecía haberse detenido en la sala de espera del hospital. La familia de Ana se turnaba para estar a su lado, hablándole, leyéndole y haciéndole saber que no estaba sola. En ese tiempo Ana luchaba por su vida, en un mundo entre la consciencia y la inconsciencia. Los médicos trabajaban incansablemente monitoreando sus signos vitales y ajustando su tratamiento. Era una batalla silenciosa, pero una batalla que finalmente dio sus frutos. Un día, casi sin esperanzas, Ana despertó. Su familia no podía creerlo. Habían pasado meses desde el accidente y verla abrir los ojos fue un milagro. Sin embargo, el camino por delante sería largo y arduo. Ana se enfrentaba a un nuevo reto: la rehabilitación. Las secuelas del accidente eran evidentes. Ana tenía dificultades para hablar, para mover sus extremidades, para reconocer a las personas que la rodeaban. Era como si hubiera vuelto a nacer, pero con un cuerpo que no respondía a su voluntad. Su memoria era borrosa y su mundo parecía fragmentado. Pero Ana era una luchadora, una persona tenaz que no se dejaba vencer por las adversidades. Con el apoyo incondicional de su familia, amigos y un equipo de profesionales de la salud, Ana comenzó un proceso de rehabilitación intensivo.
Terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje formaban parte de su rutina diaria. Cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Aprender a caminar de nuevo, a escribir su nombre, a reconocer los rostros de sus seres queridos, todo era un desafío que debía enfrentar con paciencia y perseverancia. Y aunque el dolor físico era intenso y la frustración a veces la abrumaba, Ana no se rindió. Recordaba las palabras de su abuela: los momentos más difíciles son los que nos hacen más fuertes. Y ella estaba decidida a demostrar que esas palabras eran ciertas. En la rehabilitación, Ana descubrió una nueva faceta de sí misma. La Ana deportista, la Ana aventurera, la Ana que amaba la vida, seguía ahí, pero ahora acompañada de una Ana más madura, más sabia y con una nueva perspectiva de la existencia. Aprendió a valorar cada pequeño detalle, a disfrutar de las cosas sencillas que antes pasaba por alto. El simple hecho de sentir el sol en su piel, de escuchar el canto de los pájaros, de compartir una conversación con sus amigos, todo tenía ahora un significado especial. El accidente le había robado muchas cosas, pero también le había regalado otras que antes no había apreciado. Y en ese proceso de reconstrucción, Ana también tuvo que aprender a aceptar sus cicatrices. Las marcas que el accidente había dejado en su piel eran un recordatorio constante de lo que había vivido. Al principio se sentía incómoda, avergonzada, pero poco a poco aprendió a verlas como una parte de su historia, como símbolos de su valentía y de su capacidad de recuperación. Las cicatrices no solo estaban en su piel, sino también en su interior. El trauma del accidente la había marcado profundamente, dejándole miedos, inseguridades y episodios de ansiedad. El proceso de recuperación emocional fue tan importante como el físico. Ana tuvo que trabajar en su autoestima, en su confianza y en su capacidad de volver a confiar en la vida. Y lo hizo con la ayuda de psicólogos, terapeutas y sobre todo con el amor y el apoyo de su círculo cercano. La noche del accidente, Ana también perdió algo muy valioso para ella: su bicicleta. Era más que un simple medio de transporte, era una compañera de aventuras, un símbolo de libertad y autonomía. Pero su familia, conmovida por su historia, decidió hacerle un regalo muy especial. En su cumpleaños le obsequiaron una nueva bicicleta, adaptada a sus necesidades y personalizada con un diseño que reflejaba su espíritu luchador. Cuando Ana vio la bicicleta, no pudo contener las lágrimas. Era un gesto de amor, de esperanza y de apoyo que la llenó de emoción. Ese día Ana volvió a montar en bicicleta, por primera vez después del accidente. No fue fácil, sus piernas temblaban y sus músculos no respondían como antes, pero lo logró. Y ese simple acto fue una declaración de que ella era más fuerte que el miedo, más fuerte que las limitaciones. La historia de Ana es un testimonio de resiliencia, de cómo un evento traumático puede transformarnos y hacernos valorar lo que realmente importa. Es una lección de que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que con perseverancia y apoyo podemos superar cualquier obstáculo. Ana decidió que su historia no terminaría en el accidente. Ella tenía el poder de escribir el siguiente capítulo. Y así comenzó a trabajar en sus proyectos, en sus sueños, en su deseo de ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Se unió a organizaciones de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, compartiendo su experiencia y ofreciendo aliento a aquellos que luchaban por recuperarse. También comenzó a dar charlas en colegios y universidades, concientizando a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad vial y de la prevención de accidentes. Ana se convirtió en un ejemplo de superación, una fuente de inspiración para muchas personas. Su historia fue difundida por diferentes medios de comunicación, llegando a cada rincón del país. Y aunque la fama y el reconocimiento no eran su objetivo principal, Ana aprovechó la oportunidad para transmitir su mensaje de esperanza y para promover la importancia de la empatía y la solidaridad. Y lo más importante, Ana aprendió a perdonar. A perdonar al conductor del camión, a perdonarse a sí misma y a perdonar a la vida por haberle puesto una prueba tan difícil. El perdón, según ella, era un acto de liberación, una manera de soltar el pasado y de abrazar el presente con optimismo. Y así, con sus cicatrices a cuestas, pero con el corazón lleno de amor, Ana continuó viviendo su vida, disfrutando de cada instante y compartiendo su luz con el mundo. Su historia nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y que todos tenemos la capacidad de superarlos. Es una invitación a no rendirnos, a creer en nosotros mismos y a buscar la fuerza interior que todos tenemos. Es una prueba de que después de la tormenta siempre sale el sol.
Es un recordatorio de que la vida es un regalo valioso y que debemos aprovechar cada oportunidad para vivirla al máximo. La historia de Ana, la historia de ese impactante accidente y de las cicatrices que la marcaron para siempre, es una historia que nos enseña mucho sobre el poder de la voluntad, sobre la importancia de la comunidad, sobre la fragilidad de la vida y sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para levantarnos ante cualquier caída. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que la historia de Ana les haya impactado tanto como a mí. Su valentía, su perseverancia y su capacidad de transformar el dolor en aprendizaje son realmente inspiradoras. Hemos recorrido un camino emocional, hemos visto cómo un momento puede cambiarlo todo y cómo la vida puede darnos segundas oportunidades. Hemos reflexionado sobre la importancia de la resiliencia, del apoyo mutuo y de la capacidad que tenemos de reconstruirnos tras una adversidad. Hemos hablado de cicatrices, tanto visibles como invisibles, y de cómo estas marcas nos recuerdan lo que hemos vivido y nos hacen más fuertes. La historia de Ana es un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede volver a brillar. Espero que este relato les haya dejado una reflexión valiosa, que les anime a afrontar sus propios desafíos con optimismo y que les motive a valorar cada instante de sus vidas. Recuerden que no están solos, que siempre hay personas dispuestas a ayudar y que la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber compartido este espacio conmigo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles historias que les inspiren y les hagan pensar. Si les ha gustado este vídeo, por favor, dejen su comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les ha parecido este relato. También me gustaría saber si conocen historias similares o si han vivido experiencias que les hayan marcado de manera significativa. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo esta comunidad. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Denle un like a este vídeo si les ha gustado y compartan este contenido con sus amigos y familiares. Así podemos llevar este mensaje de esperanza y superación a más personas. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan luchando por sus sueños. Un abrazo gigante.